Y vamos a continuar con lo que hemos visto y entendiendo de que la historia bíblica es una sola, no son historias separadas. Por lo tanto, hoy día vamos a comenzar con Génesis 12, que es ya la preparación del llamado de Dios a Abraham, que desde Abraham hacia adelante ya entramos a una nueva etapa de la revelación bíblica, pero eso no quita de que todo lo que hemos visto anteriormente es la antesala. O sea, cuando entramos a estudiar a Abraham, tenemos que tener presente lo anterior, si no, no tiene sentido la historia de Abraham. Así que vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y vamos a comenzar. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Señor, en donde nos permites estar reunidos, nos permites estar juntos para poder estudiar, conocer más de tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Señor, que a través de este estudio, a través de lo que estemos reflexionando, leyendo, aprendiendo, podamos conocerte, Señor, cada día más, podamos saber más de tu palabra, más de tu voluntad, pero a la vez también que eso produzca un cambio, que produzca un deseo genuino de amarte, de alabarte, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, ustedes en la clase pasada llegaron hasta Génesis 11, ¿cierto? Sí. Y Génesis 11 tiene una historia bien particular. De hecho, Génesis 11 se divide en dos partes. Una es la historia de Babel y la segunda parte tiene que ver con las descendencias y genealogías. Por lo tanto, tenemos que tener nuestra mirada en esas dos partes. Yo aquí obviamente les adelanto que la parte de la genealogía que está en Génesis 11 es básicamente mostrarnos de dónde sale Abraham. ¿Ya? Entonces no tiene mucho sentido profundizar en eso ahora, porque ya lo vieron la anterior clase, así que yo me voy a enfocar más en Génesis 11 del 1 al 9. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que hay ciertas similitudes entre lo que está en Génesis 11 del 1 al 9 y Génesis 12 del 1 al 5. Hay una correlación, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Si usted no lo sabía, Génesis se divide en dos partes. La primera parte es la historia universal, Génesis del 1 al 11, y la historia ya del pueblo de Dios, como pueblo, como nación, desde el 12 hacia adelante, o capítulo 50, hasta el Génesis 50. Entonces esas son las dos grandes divisiones de Génesis, historia universal e historia del pueblo de Dios ya como nación con identidad. Entonces, nosotros estamos en la parte bisagra de la historia, en el medio, en donde vamos a pasar de una etapa a la otra. Y ya vamos a ir concluyendo lo que es la parte de revisión bíblica sobre las historias, porque ya estamos llegando a Abraham, que es la parte del capítulo del cual estamos viendo en el libro Una luz a las naciones. Por tanto, Génesis 11, ¿qué nos narra? Los versículos del 1 al 9. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice Génesis 11 del 1 al 9? ¿Ya? Mismo idioma. ¿Qué más nos dice? Génesis 11. ¿Ya? Vamos a colocar nuevas lenguas. ¿Ah? Espérate, vamos de uno. Hermano Legario, había dicho algo, ¿no? Sí, querían edificar Una ciudad. Ya. Ciudad. Después creo que escuchar a la hermana Carmen. Ah, ya, dijo lo mismo. No sé si tenemos más plumones, creo que me estoy quedando sin plumones. Si me pueden ayudar. Llama la atención, no sé si
Gracias. ¿Sería lo primero el ladrillo o no? Ah, Porque dice que se reemplazó la piedra, o sea, no dice si se creó igual un paralelo entre el ladrillo y la piedra y entre el asfalto en lugar de la mezcla. ya. O sea, hay un desarrollo, obviamente. Pero la verdad es que, al menos para la narrativa que estamos viendo ahora, no es tan significativo ese punto. Así que, pero sí, hay un desarrollo. Y ahí está el problema, que el ser humano empieza a ocupar su intelecto, su conocimiento para pecar. Y ese es un principio bíblico interesante. El uso de la razón, del conocimiento, de los avances tecnológicos para pecar. Pues en vez de buscar el beneficio, en vez de buscar el desarrollo que ayude, lo que el ser humano hace es ocupar eso para pecar. Ya, pregunta. ¿Cuál es el pecado que se nos narra acá? ¿Ya? Querían ser como Dios. ¿Cuál es el pecado? El centralismo. ¿Mm? El centralismo, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace el juicio, después nos muestra cuál es la consecuencia. Nos va a decir, versículo 8 de Génesis 11, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y ¿dejaron de construir la torre? ¿Dejaron de querer ser como Dios? No, dejaron de edificar la ciudad. Y ese fue el problema. Por decirlo de alguna forma, el pecado esencial de esta historia de Babel es que ellos están construyendo una ciudad. Y usted me dirá, pero construir una ciudad no es pecado. No, el tema es que estaban desobedeciendo a Dios. Porque lo que Dios les había dicho era, poblen y llenen la tierra. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se quedan todos juntos en un mismo lugar. Y de hecho después construyen una torre. ¿Y qué es lo que dicen ellos cuando construyen la torre? Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos famosos. Eso es lo que está diciendo. Por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. O sea, el hecho de esparcirse no era una opción para ellos. No era su prioridad. Ellos querían centrarse en un solo lugar, construir algo para hacerse famosos, y en el caso de que se esparcieran, fuesen reconocidos por haber construido una torre. Entonces, si me preguntan a mí, yo creo que el primer pecado que nosotros vemos es la construcción de la ciudad y el centralismo. Y el segundo pecado que vemos es la torre, que tiene que ver con ser como Dios. Ser como Dios. Y ahí están, yo creo que los dos pecados más claves o relevantes, porque la historia eso nos muestra. ¿Ya? ¿Qué ocurre después? Dios obviamente actúa y dice, descendamos y confundamos allí su lengua, gracias, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová. Fíjense cómo el versículo 9, perdón, el 8, nos dice, así los esparció. Entonces, el hecho de esparcirlos no era como un castigo propiamente tal, sino que era lo que Dios quería realmente. Y por eso Él confunde sus lenguas. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces, yo honestamente y de forma bien humilde diría que a lo mejor el título que le da la traducción no es quizás el más adecuado, porque al final, ¿qué nos quedamos con la historia de la torre?
En realidad, el foco es Babel, por decirlo de alguna forma, la construcción de la ciudad que se llama Babel, en donde el hombre desobedece los planes de Dios y empieza a hacer su propio objetivo, en este caso ser una ciudad de renombre, hacerse conocidos, y al final Dios confunde eso. Luego, y esto también lo vieron ustedes, se habla de los descendientes de las generaciones de los hijos de Noé. En este caso está los descendientes de Sem, ¿cierto? Que son los, por decirlo de alguna forma, los que llevan la bendición esencial de Noé. Y ahí podríamos, hermanos, de verdad, hablar sobre todos estos nombres, pero al menos para el relato no tiene sentido abordarlo. Lo que sí, vamos a llegar hasta Taré, ¿cierto? Que Taré es el último que termina acá o Abraham, por decirlo de alguna forma, que es el hijo de Taré. Pero el relato llega hasta esa línea, hasta ese punto. Y ahí nosotros vamos a pasar a Génesis 12. 12 del 1 al 5. O vamos a leer hasta el 9 en realidad, para que nos quedemos con todo ese párrafo. Génesis 12 del 1 al 9. Bien. Leamos entonces, hermanos, Génesis 12 del 1 al 9. Vamos a leerlo de forma alternada. Dice así. Yo parto de ustedes, pues siguen con los versículos pares. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo que estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Si tuviésemos que establecer un paralelo entre estas dos historias, ¿ven algunas cosas en común? O mejor dicho, contrastes que se relacionan. Ya, vamos a ver. No sé dónde quedó el borrador. Acá está. Obediencia. Vamos a borrar acá. Entonces, acá vemos la desobediencia. Ya, creo que nos quedamos sin plumones derechamente. Vamos a ver con este. Y acá tenemos este. Obediencia. Vamos a borrar acá para escribirlo de nuevo, para que se vea. Desobediencia. ¿Qué más vemos? Juicio y bendición o promesa. Ya, ok, vemos un juicio.
Ya vemos bendición. ¿Qué más vemos? ¿Ya? ¿Y eso qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Ya? Podríamos decir que hay una adoración errónea o falsa, porque ¿a quiénes estaban adorando acá? Ellos mismos, po. Ellos mismos. ¿Y acá? Adoración real. Muy bien, eso era. Acá, centralismo. Y acá vemos... Sí, es que lo que ocurre acá, y aquí está lo importante de la narrativa. Acá lo que nos está diciendo es que el ser humano quería ser solo uno, un solo pueblo. Pero vemos que el propósito de Dios es bendecir a las naciones. Es bendecir a las naciones. ¿Qué más? Hay otro tema que es bien interesante. ¿Mm? Sí, ya lo tenemos, la adoración. ¿Qué más? Primero podemos decir que Dios no apareció como tal, pero sí Él apareció a Abraham. Ya. Y eso está bien interesante. Porque ¿qué es lo que nos quiere decir eso? En la torre de Babel, Dios descendió. Y acá no toca solamente de una orden y él obedeció. Ya, ¿se acuerdan cuando yo les preguntaba en qué parte de la historia estamos? ¿En qué momento histórico estamos? Para ir recordando siempre hacia atrás. ¿En qué momento estamos acá? En Babel, por ejemplo. ¿Qué sabemos de la historia del mundo? La caída, un mundo caído. Un mundo que necesita reencontrarse con Dios, ¿cierto? Un mundo que tiene que ser renovado, restaurado. Y en Babel, ¿qué vemos? Que es el hombre el que quiere llegar hacia Dios. Y en Abraham, ¿qué vemos? Es Dios el que va hacia el hombre. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces acá podemos ver también las obras y acá podemos ver la gracia. Babel va a resaltar eso, que son los esfuerzos humanos para llegar hacia Dios. La historia de Abraham nos va a decir de que es Dios quien se aparece. Y es Dios quien muestra cuál es su plan real. Porque si esto hubiese estado correcto, Dios lo hubiese permitido. Pero ese no era el plan de Dios. Y hay otro punto importante que todavía no lo menciona, que es una especie de similitud que hay en los dos relatos, pero también un contraste en el cómo. No sé si lo han encontrado o no. ¿No? Hay una especie de similitud en lo que es el objetivo, el propósito, pero a la vez es opuesto en cómo se da ese propósito en ambos casos. No, es antes de eso.
Es como la motivación. ¿Cuál es la motivación en Babel? ¿Y cuál es la motivación después de Dios con Abraham? Con Abraham le dice que haré de ti una nación grande. ¿Ya? Y dice que a través de él van a ser todos benditos. ¿Ya? ¿Ya? Pero acá en este otro lado hay como es todo lo contrario, porque el Señor se enoja por lo que ellos están haciendo. ¿Ya? ¿Ya? Pero y ahí es donde va cerca, va cerca. Va de la mano con hacer sus nombres. Eso. ¿Cuál es el propósito en Babel? Dice, edifiquemos la ciudad, se nota que el Pablo estudió, parece, cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. O sea, buscaban reconocimiento. Ser conocidos, recordados, reconocidos. Marcar un antes y un después en la historia. Eso es lo que ellos buscaban. Y si ustedes se fijan, con Abraham también pasa lo mismo. Pero ¿quién es el que se encarga de engrandecer el nombre? Es Dios. Y de hecho le dice lo mismo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios es quien engrandece. Y si nos damos cuenta entonces al establecer este paralelo entre las dos historias, que no por nada están ahí, por eso están ahí, porque nos muestra esa idea y ese cambio entre una cosa y la otra, es porque claramente Babel va a apuntar a la historia del pecado y los esfuerzos humanos, al deseo del hombre de poder encontrar la solución a sus problemas. El deseo del hombre de querer guiar su propia vida. El deseo del hombre de poder solucionar todo. Y Dios dice, no, pues, eso no es mi plan. No es el hombre el que dice cómo se arreglan las cosas. No es el hombre el que dice cómo se va a solucionar la historia. Es Dios. Y es por eso que después viene la historia de Abraham. Porque la historia de Abraham nos va a mostrar cómo es que Dios realmente va a desarrollar la solución al problema. ¿Y cómo la va a solucionar? A través de la fe, porque obviamente la obediencia va relacionada con la fe, bendiciendo, en donde realmente se va a poder adorar al Dios verdadero y no a la idolatría. Este mundo caído va a ser bendecido. Está la gracia, porque no depende del esfuerzo humano, y es Dios quien tiene los planes de la historia. Entonces, desde el inicio vemos esto, de que, como diría por ahí en el Antiguo Testamento, creo que es Jonás, la salvación es del Señor, de Jehová. Siempre fue así. Es Dios quien se encarga de buscar la solución al problema. No es el hombre, es Dios. Y este paralelismo nos muestra eso. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les pedí como tarea que pudiesen investigar cuántas veces se maldicen? ¿Cuántas veces se pronuncia una maldición en el Antiguo Testamento? O sea, hasta dónde íbamos, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces eran? Podríamos buscarla rápidamente, ¿o no? Génesis. Ya, tarea, a ver, ¿quién va a buscar en Génesis 3? ¿Algún voluntario? Ya, Jessica, en Génesis 4. Así es como mirar rápidamente dónde está la palabra maldición. Génesis 4, ¿alguien? Ya, Juan Carlos, Génesis 5. ¿Algún voluntario? Ya, Amalia, Génesis 6. Ya, Génesis 7.
Sí, es solamente mirar y es como lectura rápida. Creo que se llama en inglés scamming, creo que es como mirar y ver rápidamente. Ya. Génesis 6, ¿quién está haciendo Génesis 6? Ah, ya, la Denise. Génesis 7. ¿Alguien, algún voluntario? Dani. Génesis 8. Génesis 8. Hermana Lucy. Génesis 9. Génesis 9. Sí, Lorena. Génesis 10. Ya, Damaris. Y Génesis... Bueno, Génesis 11 lo vimos recién y no hay maldición ahí. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ir rápidamente ayudando. Yo sé que en Génesis 3 hay 2, parece. ¿O no? En Génesis 3 deberían haber 2. Ya, la primera, ¿quién es? Maldita las. Maldita serás entre todas las bestias. Ya. Todos los animales. Y después dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ya, entonces hay una maldición a las bestias en este caso, o a la serpiente, como animal, y también a la tierra. Tenemos dos maldiciones, por decirlo de alguna forma. Ya, no hay más, ¿cierto? Ya, hay una bendición a un animal y también hay una maldición a la tierra. O sea, la creación empieza a ser maldita. Ya, Génesis 4, 11. versículo 11. Sí. Ahora pues maldito seas tú de la tierra. Ya. Tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ya. O sea, hay una maldición a una persona, en este caso, o descendiente de Adán. En este caso es Caín. Entonces ya tenemos, ¿cuántas? 3. 3 referencias a maldición. Génesis 5 nos dice algo, creo que no. No, Génesis 5 es más de genealogía. Génesis 6, tampoco. Génesis 6, sí, creo que tampoco tiene. Génesis 7, no, tampoco. Génesis 8, tampoco. Génesis 9, no. Ya. Génesis 9. Sí, hay una. Hay una. Sí, en el 25. Y dijo, maldito sea Ya. Abraham, siervo de siervos será tu mano. Exactamente. Y creo que también hay otra referencia a maldición cuando Dios dice que Él no va a ser el que va a maldecir. Pero eso no es como una maldición en sí, sino que se pronuncia. Entonces, ¿cuántas maldiciones literarias tenemos en el relato? ¿Cuántas? 5. ¿Cuál es la quinta? ¿La 11? Yo conté 4. Según ChatGPT son 4. ¿Ah? 3.14. Es que creo que ya, esa la habíamos... Sí, esa la habíamos considerado también. Sí. Entonces, vemos que a causa del pecado, la creación fue maldecida ¿cuántas veces? 4 veces. O sea, la tierra está maldita 4 veces. Y ahora, veamos dentro del propósito de Dios con Abraham, ¿cuántas veces Él promete bendecir? Veamos, Génesis 12 del 1 al 9. ¿Cuántas alusiones a bendición hay? ¿La encontraron? Están en los primeros párrafos. Creo que hasta el versículo 3 no va. Son los primeros 3 no va. ¿2? ¿Cuánto? 2, 4. ¿Cuántas veces se menciona el concepto de bendición? 5. Veamos, contémosla. Versículo 2, ¿cierto? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. 3, bendeciré
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas veces está como el concepto de bendición? No, pero como palabra, ¿cuántas veces está? ¿Tres? Bendeciré a los que te bendijeren y benditas en ti todas. Son 5. Obviamente está conjugado de distintas formas el verbo, pero como concepto está 5 veces. Ah, sí. Ahí ¿Sí? ¿Cierto? es que está en el 2 y el 3. Sí, pues sí, en el 2 y el 3 está como 5 veces esta idea de bendición. Entonces, ¿las pillaron o no? ¿Sí? Mire, ya, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, 5 veces. ¿Cuántas veces había sido maldecida la tierra? ¿Cuántas veces está bendiciendo Dios? ¿Qué quiere decir eso narrativamente? ¿O qué simboliza eso? Que la bendición es mayor que la maldición. Y por otro lado es que si la tierra está maldita 4 veces, Dios va a bendecir 5 veces. O sea, no solamente Dios va a revertir los efectos del pecado, sino que también va a haber una mayor bendición. Y ese es un tip narrativo que está ahí en el Génesis, ¿ya? Que a veces a nosotros que somos más occidentales como que no consideramos esas cosas, pero dentro de la literatura hebrea este tipo de detalles son bien interesantes. O dicho de otra forma, lo que Dios va a hacer con Abraham es empezar a revertir todas las otras maldiciones. Entonces ya nosotros empezamos a ver de que el propósito de Dios es global, es revertir todos los efectos del pecado. ¿Se entiende la idea? Perfecto. ¿Sí? Es que a través de Abraham Dios establece como un pacto y una bendición para todo, para una nueva generación. Exactamente. Para todo aquel que le siga y que le obedezca. Dice que a través de Abraham que cumple ese objetivo es una bendición, porque ahí caemos todos nosotros. Y exactamente. Dios le dice, o Dios le promete a Abraham que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y nosotros vamos a ver que el relato bíblico también va a tratar esa idea de quiénes son los hijos de Abraham. Porque obviamente los hijos de Abraham son los que reciben esa bendición. Y tener claro eso también nos va a ayudar ahora en la actualidad. Porque si uno pregunta en las iglesias evangélicas quiénes son los hijos de Abraham, no está muy claro todavía. Porque algunos creen que los hijos de Abraham son los israelitas que hoy están en guerra. Y habría que ver si bíblicamente es así. ¿Ya? Si ustedes se fijan, de momento ni siquiera hemos hablado de Israel. Pero ya sabemos cuál es el propósito de Dios. Es bendecir a la humanidad, bendecir la creación, revertir los efectos del pecado a través de la obediencia y la simiente de Abraham. ¿Se entiende la idea? Bien. Solamente para ir avanzando un poquito, y vamos a hacer como bien resumidos los relatos. En Génesis 15, ¿se acuerdan esa historia de que Dios le promete una descendencia a Abraham? Abraham estando ya viejito, Sara ya no podía, y aún así Dios le promete. Versículo 5 del capítulo 15 va a decir, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo,
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esto, si ustedes se acuerdan y conocen un poquito más del Nuevo Testamento, Pablo va a volver a esa idea, ¿cierto? De que le creyó Abraham a Dios y fue contado por justo. Entonces, este evento también marca un punto, el hecho de que Abraham cree y es contado por justo. Ya teniendo el Nuevo Testamento, uno lo asocia realmente a lo que significa eso. Abraham cree y se apropia del concepto de salvación o ser parte del pueblo de Dios. Pero hay algo interesante. Nosotros estábamos en Génesis 15, ¿cierto? Lo que acabamos de leer. Pero me gustaría que pudiésemos leer otra parte que está en Génesis, que la quiero buscar acá, que la tenía anotada y se me perdió. Pero hay un relato bíblico, a lo mejor uno se acuerda al tiro la cita, que es cuando Abraham cae en sueño y tiene como una visión. ¿Se acuerdan? La tenía yo justo aquí y se me perdió. Porque ese relato es bien interesante. Génesis 15. Ahora lo encontré, lo tenía acá. Génesis 15. Que Dios le promete a Abraham un hijo, él cree y es contado por justo, versículo 6, ¿cierto? Y después, y quiero leer lo que sigue. Versículo 7 del capítulo 15. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Entienden lo que está pasando, no? Dios le pide animales y lo que está haciendo acá es partirlos por la mitad, ¿cierto? Los parte y los pone como a un lado y al otro. Eso es lo que nos está diciendo acá el relato. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Obviamente eran animales muertos y bajaban carroñeros a comérselo. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Ya? Aquí hay una especie de profecía. Pero después fíjense lo que nos dice el relato. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía como un horno humeando y una antorcha que fue de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la descendencia de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Acá nos está diciendo o nos está mostrando esta idea de pacto, de que es el momento en que Dios hace pacto con Abraham. Y si ustedes se fijan, eso es lo que dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, y nuevamente le repite lo mismo. En este caso ya es la descendencia que va a recibir una tierra. ¿Cuál es esa tierra? Vamos a ir para allá. Pero el relato nos muestra algo interesante, que es que ya estaba oscuro, era de noche, y Abraham ve que estando estos animales partidos,
por ahí pasa un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales. Y eso obviamente para nuestro contexto no tiene tanta relevancia, o sea, no entendemos lo que eso significa. Pero dentro del contexto cultural de la época, sí tiene relación y tiene mucha importancia eso. Porque lo que está simbolizando ahí es un pacto. De hecho, el relato lo dice, hizo pacto Jehová con Abraham. Pero lo curioso de este pacto es que nos muestra que hay animales cortados. Es como un pasillo, imagínense como un pasillo, y hay animales muertos cortados al otro lado, en cada lado. ¿Y por qué pasaba eso? Y era una de las prácticas que se hacía en aquella época, cuando dos personas, o por ejemplo dos reyes, hacían una alianza o hacían un pacto, tomaban un acuerdo, lo que ellos hacían era emular este camino, y ambos pasaban por ese camino, y la idea era que iban mirando los animales muertos, porque eso simbolizaba de que si ellos fallaban al pacto, lo que les esperaba era eso. Eso es lo que simbolizaba ese ritual, por decirlo de alguna forma. Pasaban y ellos asumían las consecuencias de fallar al pacto. Entonces, si un rey fallaba a otro, lo que le correspondía era la muerte. Entonces Dios acá ocupa la misma figura, ocupa el mismo concepto de pasar o atravesar por un pasillo en donde están las consecuencias de fallar al pacto. Pero aquí está lo curioso. ¿Quién es el que pasa por el medio? ¿Es solamente Dios? Es Dios quien está haciendo el pacto. Es Dios quien tiene la iniciativa. ¿Y qué es lo que está diciendo entonces eso? Que es Dios quien está asumiendo las consecuencias de fallar el pacto. No es el ser humano. No es Abraham. Y Dios sabe que Él no va a fallar el pacto, porque Él es Dios y Él es fiel. Por tanto, eso también nos da luces de esta idea de la salvación de Dios. Que la salvación siempre fue iniciativa de Dios y siempre fue Dios quien estaba cumpliendo y velando porque se cumpliera lo que tenía que ocurrir. Y es Dios quien asume la muerte por fallar al pacto. ¿Le hace sentido eso ahora con Cristo? ¿Que es Dios el que va a morir? Pagando las consecuencias de nosotros, que teníamos que haber pasado por ahí también y asumir esas consecuencias. Es Dios quien muere por nosotros. Entonces ya desde Abraham nosotros vemos esta idea de la gracia, esta idea de que es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien asume también las consecuencias. Ahora bien, y con esto cerramos, hermano, porque ya estamos en la hora. Nosotros vemos que Dios le promete una tierra a Abraham, ¿cierto? ¿Cuál es esa tierra? La tierra prometida. ¿Cómo se llama según la Biblia? Canaán. ¿Dónde está actualmente Canaán? ¿Dónde está? Cerca de Gaza. ¿Qué países están ahí? Israel, Egipto, Palestina. De hecho, ahí también se involucra mucho esta idea de esas guerras que hay muchas veces en el Medio Oriente con relación a Gaza, por ejemplo. El tema de Palestina, de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día hay muchos que piensan de que, dado que Dios prometió esa tierra, sí o sí va a llegar un momento en que Israel va a tomar posesión de esa tierra. Entonces, muchas veces el mundo evangélico también está con la mirada puesta ahí de cuándo va a ser ese momento. O sea, cuando eso ocurra, a lo mejor es porque el Señor va a volver. Y ahí van a reconstruir el templo y van a restituir el oficio sacerdotal. Pero la verdad es que no es tan así bíblicamente.
porque la tierra de Canaán, que es una tierra física, simbolizaba algo que es más allá de lo físico. Así como la liberación de Israel de Egipto también simbolizaba algo más allá que una simple liberación, que era la liberación del pecado del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es esa tierra que Dios prometió a Abraham, la cual van a heredar los hijos de Abraham? ¿Es Palestina? ¿Es Gaza? ¿Es donde están ahí los pueblos peleando hoy en día? ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:8? Hebreos 11:8. Porque va a hablar de Abraham, el personaje que estamos viendo hoy día. Hebreos 11:8. Les voy a dar unos segunditos para que lo busquen y con esto cerramos, hermanos. Hebreos 11:8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Hebreos 11:8. ¿Sí? Ya, voy a leer. Ustedes me siguen con la lectura. Por la fe, nuevamente la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham esperaba una ciudad. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo por la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud. Está haciendo referencia a la promesa que Dios le hace a Abraham de que su descendencia va a ser como las estrellas. Y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué está diciendo ahí? Murieron sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. O sea, había una esperanza de habitar y de morar en una tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que esa tierra prometida, esa ciudad que van a heredar los hijos de Abraham, no es una ciudad física, no es una ciudad terrenal, no es un pedazo de tierra, está apuntando a la nueva creación, esa patria celestial. Entonces, hermano, no nos confundamos. No estoy diciendo que no nos preocupemos por lo que está ocurriendo en Medio Oriente, pero en realidad esa no es la tierra que Dios ha prometido para los hijos de Abraham. Lo que Dios ha prometido para los hijos de Abraham es una patria celestial, es una tierra celestial. Porque los hijos de Abraham no son los según la carne, son los según la fe. Por lo tanto, todo esto que vemos en Abraham y que se le promete a Abraham, es prometido a usted. Y si usted tiene fe, usted es hijo de Abraham y también heredero de todo lo que Dios le prometió a Abraham. Entonces, cuando Dios le dice, mira las estrellas y así será tu descendencia, bueno, ahí estaba usted. Usted era esa descendencia. No eran los que eran por la carne. Y de hecho el apóstol Pablo es claro. El apóstol Pablo es muy claro al decir de que no todos los que son israelitas son realmente de Israel. Porque nunca se trató de un tema étnico ni sanguíneo, sino que en realidad era un tema de la fe. Y de hecho también Pablo va a decir de que en realidad la circuncisión que vale no es la que es por la carne, sino que es la que es del corazón, por la fe. Por lo tanto, todos aquellos que tienen fe son herederos de Abraham.
Entonces, y con esto ya sentamos las bases para volver al libro que vamos a seguir leyendo. Dios acá empieza a formar un pueblo, promete y empieza a fundar y formar un pueblo. Pero este pueblo que está formando no es un pueblo, por decirlo de alguna forma, étnico-político. Dios está formando un pueblo espiritual. Y tenemos que tener ese ojo y ese cuidado. Dios está formando un pueblo espiritual. Y todo lo que empezamos a ver ahora como Israel es ese proceso de Dios formando un pueblo espiritual, los cuales a través de la fe y la obediencia están siendo representados o están representando ese pacto con este Dios. Así que con eso ya vamos a empezar a ver cómo Dios, a través de esta familia y de un pueblo, empieza a bendecir a las naciones. Empieza a ser una luz a las naciones. Y les da un propósito, les da una vocación. Y eso es lo que vamos a ir viendo después, cómo esa vocación se fue ejecutando y vamos a ver que también Israel falla en ese sentido. Israel falla en su propósito de ser luz a las naciones. ¿Ya? Bien, hermano, vamos a terminar para pasar al coffee y continuamos con nuestras actividades. Señor, te damos las gracias en esta mañana, en donde nos has permitido estar juntos, reunidos para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, que tú nos vayas y sigas guiando para que podamos glorificarte a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, por esta bendición de poder comprender y entender, Señor, de que somos tus hijos, somos descendientes de Abraham, que tú, Señor, nos tenías en tu mente cuando prometiste, Señor, redimir. Y somos parte de eso, Señor. Te agradecemos porque esto no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros queramos hacer, sino que solamente tu voluntad, tu fidelidad, tu iniciativa, Señor. Te damos gracias por todo esto y permítenos seguir cada día más creciendo en torno a este conocimiento y que te podamos glorificar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.